Se me olvidó. No, Romanos, estamos ahí, ¿cierto? Y la serie se llama Justificados por la Fe. Y hoy día estábamos viendo o continuando lo que vimos el domingo anterior en el capítulo 8. ¿Sí? ¿Y de qué habla el capítulo 8 o qué empieza hablando el capítulo 8? Que no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Para los creyentes, para los que rindieron su vida a Cristo por la obra que Cristo hizo en esa cruz de morir para pagar el precio de nuestros pecados y resucitar en gloria para vencer la muerte y el pecado, y nosotros entonces podamos disfrutar una vida libre de la esclavitud del pecado, de ese pecado que hablaba Isaías. Pero, hay un pero, ¿no? Somos salvos, ¿necesitamos algo más? Uno dice, no, nada, tenemos todo. Sí, pero en ese todo también tenemos este cuerpo que nos incita al pecado. Todavía no estamos glorificados y estamos en este mundo sufriendo las consecuencias de la caída de Adán, pero no para echar la culpa a Adán, de nuestra propia caída, y hemos distorsionado toda la verdad de Dios con nuestra propia vida, incluso, y a veces lo seguimos haciendo, conociendo aún la verdad de Dios. Y es un poco el tema que está tratando el capítulo 8, porque dice que dice que eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Y nos define, ¿no? Para los que andan según el Espíritu y no según la carne. ¿Por qué dice eso? Porque todavía andamos según la carne. Y vamos a estar en esta lucha constante que el Señor conoce y que el Señor provee todo para que, afirmándonos en Él, podamos ser victoriosos. Eso dice las Escrituras y yo las creo. ¿Ok? Versículo en Romanos, capítulo 8, quedamos allá en el versículo, el último que vimos el 15, por lo tanto leemos el versículo 16. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo, y está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias, Señor. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu. Bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Solo este versículo, así que va a ser cortísimo, que se llama el tema, el testimonio del Espíritu. ¿Ok? ¿Y qué es el testimonio? Y es una palabra interesante que a veces nosotros usamos entendiendo el primer significado, el más simple, pero que si lo llevamos en el propósito del Señor, no estamos diciendo lo que el Señor quiere. Y quiero que entendamos esa verdad hoy. ¿Qué es lo que el Señor quiere cuando nosotros hablamos de testimonio? El testimonio es mostrar una verdad de Dios. Estoy hablando bíblicamente, ¿no? Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De una verdad de Dios. Eso es dar testimonio. El Espíritu Santo muestra una verdad de Dios, evidencia una verdad de Dios en nosotros. ¿Cuál es esa? Somos hijos de Dios, por lo tanto, ¿cómo andamos? Como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta qué significa dar testimonio, no? Hay algo que se evidencia, sin que yo abra la boca incluso, que es esa obra de Dios que cambió mi vida de tal manera que cualquier persona pueda reconocer que ahora yo soy hijo de Dios. ¿Quién hace eso? Yo. No, yo no. El Espíritu Santo. Eso dice el texto. Es el Espíritu Santo el que obra en ti para que lo que Dios hizo en ti sea mostrado. Tú eres un instrumento. ¿Se han fijado en la frase cuando Dios dice, yo quiero dar un testimonio? Sácale el yo. Señor, da tú un testimonio de lo que obras en mí. Y es lo mismo, ¿no? O sea, lo que voy a contar va a ser lo mismo, pero ¿es lo mismo? Es un poco lo que quiero que rescatemos de este versículo. Yo voy a seguir hablando porque lo que viene es espectacular, ¿no? Y si hijos, en el 17, todas las cosas que tenemos en el Señor. Pero si no entendemos el 16, ¿cómo vamos a disfrutar en el Señor lo del 17?
y nos podemos engañar muy fácilmente. Así que estuve luchando con este versículo. Ahora, nosotros vemos las cosas como queremos, ¿no? O como dice el dicho, las cosas se ven según el cristal del color con que se miren, ¿sí? Y uno puede decir que una cosa es buena y otro no le parece tan buena. No sé, uno que le gusta lo dulce, lo salado y así, invernista, veranista, etcétera. Pero no solo eso, sino que además a través de la historia y en las distintas sociedades, las verdades, lo que se considera que esto es una verdad, esto es así, va cambiando. Ya no es así. Y no vamos a entrar en detalle, pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, ¿no? ¿Ha cambiado eso en el mundo? Hay un montón de letras, ¿no? L, G, B, T, H, I, pero lo que queráis, ¿no? En el mundo esa verdad ha ido cambiando, para el mundo, no para Dios. Es como, seguramente van a reconocer el chiste. Según una encuesta, yo soy la persona más simpática del mundo. Es una encuesta que preparé yo mismo. ¿Reconocieron el chiste, sí? Ya, ok. Y también nosotros muchas veces actuamos de esa manera. Nos creemos tanto el cuento del yo que pensamos que somos de una manera que realmente no somos. Nos sobrevaloramos. ¿Cómo se llama eso bíblicamente? Soberbia, orgullo, ¿sí o no? Andamos en la carne y no nos damos cuenta. Y pensamos que, porque como la Escritura dice y me lo han enseñado, yo creo que así, y estoy orando por eso, que el Espíritu me ayuda a dar yo un testimonio de las cosas que Dios hace en mí, pero metí entre medio el yo y metí la carne. Y tengo que orar mucho por eso para tener el cuidado absoluto de que si Dios me rescató a mí en Cristo para hacer Él por medio de mí una obra, que sea el Espíritu Santo el que dé testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios, no yo. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo tendría que dar testimonio de nuestra condición? Es una buena pregunta, ¿no? ¿O por qué el Espíritu Santo tendría que mostrar esta verdad divina en nuestras vidas? Y la respuesta, y toda la verdad, como es verdad, viene de Dios mismo. Y es un poco lo que leímos ahí en Isaías 59. Pensemos lo siguiente, Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia que está en Roma, o a las iglesias que pueden haber en muchas casas en Roma, esa es la idea. ¿Ok? ¿Qué texto tenía la iglesia en Roma? El Antiguo Testamento. ¿Sí? Como el etíope, ¿recuerda el etíope? ¿Qué estaba leyendo? Isaías. ¿Qué leímos nosotros? Isaías, estamos en comunión. Bien. Y por lo tanto ellos aprendían de esos textos la verdad que nosotros tenemos ampliada en toda la revelación de Dios. Supongamos que estamos en Roma, ¿sí? Más tarde vamos a ir al Coliseo, ¿sí? A ver los juegos. No. Y estamos en una iglesia donde nos están predicando la palabra. ¿Qué nos van a enseñar? El Antiguo Testamento. Vamos a hacer ese ejercicio, como que estamos siendo los oyentes de la carta de Pablo y nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento y vamos a ir a Isaías 59. ¿Sí? Isaías 59, el último versículo. Vamos a estar un rato ahí en Isaías 59. Y el último versículo de Isaías 59, ¿qué va a decir? Antes de eso. Y este será mi pacto. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Se acuerda qué fue lo que leímos antes en Isaías 59? Somos pecadores. No hemos logrado avanzar algo sin pecado. Todo lo que nosotros podemos hacer no funciona. No podemos, aunque queremos luz, tener luz, solo tinieblas. Y Dios conoce nuestra condición y a pesar de nuestra condición, que es en contraria a Dios, a pesar de que, de acuerdo con la justicia de Dios, nosotros deberíamos ser condenados y nada más, eso somos nosotros, ¿ok? ¿Qué dice Dios? Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová.
ya lo ha dicho, y Jehová cumple. Esto es el nuevo pacto, que sale en Jeremías, que sale en Ezequiel y que sale en muchas otras partes de la Biblia, y que Jesús mismo, cuando comparte la cena, dice que la sangre que Él va a derramar para pagar el precio de nuestros pecados, esa sangre va a sellar ese nuevo pacto para que nosotros podamos vivir en Él. ¡Wow! Y no merecemos eso, pero Él lo hace, porque Él quiso, por amor, por gracia, por su gloria. El Espíritu mío, dice Dios, que está sobre ti, y mis palabras, dice Dios, que puse en tu boca, no faltarán en tu boca. ¿Qué palabras? Las de Dios. Ojo, aquí está hablando del Mesías. Está anunciando al Mesías. El amor de Dios, el Espíritu, la vida de Dios, perdón, la vida, ¿se acuerda que dice que yo tengo la vida? Nadie me la arrebata. El Espíritu mío, la vida que está sobre ti, y mis palabras, la verdad de Dios, no se tranza ni cambia. Es la que Jesús dará a conocer. Y después dice, ni de tu boca, perdón, ni de la boca de tus hijos. ¿De qué está hablando ahí? ¿Se acuerda de Génesis 3:15 o no? La primera promesa del Señor ante el pecado del hombre, ¿cuál fue? Que Él nos iba a dar un Salvador. Y hablaba de la simiente, ¿recuerdan o no? Y ahí está. De eso mismo está hablando. Que nosotros somos la simiente santa de Jesucristo. Oh. Dios tiene desde el inicio un plan, Dios está ejecutando su plan para que Dios dé testimonio Él mismo a través de su Espíritu, usándonos a nosotros que somos hijos de Dios, simiente de Cristo. Eso está diciendo el nuevo pacto. Ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, aquellos a quienes nosotros les prediquemos, dijo Jehová, ¿cuándo? Desde ahora y para siempre. Siempre he querido lo mismo y esto es lo que voy a hacer. Gloria a mí, ¿no? Gloria a Dios, ¿cierto? Pero nosotros a veces, muchas veces nos apropiamos de esta verdad, es decir, gracias Señor por haberme dado la salvación y porque ahora puedo hacer todas estas cosas. No. Gracias Señor porque me diste la salvación y ahora me puedes usar en toda tu obra. Ese es el testimonio. No se trata de mí, se trata de Él. Y lo entendemos intelectualmente y lo leemos en la Escritura y decimos, gloria a Dios. Pero en nuestra vida real mostramos gloria a mí. Y nos olvidamos de la obra que está haciendo el Señor. Por eso que cuando leí este versículo 16 de Romanos dije, hay que darle una vuelta. Tenemos que reparar en que el testimonio, si hay algún testimonio en la iglesia, es de Dios. Y vamos a seguir conversando en otros aspectos de este mismo testimonio. Y esa podríamos decir que es la primera verdad que deberíamos tener a partir de este versículo. Jeremías va a decir lo mismo. En Jeremías, el libro siguiente después de Isaías, dice, y haré con ellos pacto eterno. Es la misma idea. Antes, en el capítulo 31, vuelve a decir lo mismo. Y este es el pacto que haré con ellos. Que no me volveré atrás de hacerles el bien. ¿Te estás dando cuenta lo que Dios está haciendo contigo? Lo que Él, no debiendo tú merecer nada de esto, quiso hacer contigo y está haciendo contigo. No me volveré atrás de hacerte el bien. ¿A quién das gracias por tu vida? ¿Cómo valoras tus logros? ¿Dónde pones tus sueños? ¿No están ahí? ¿En la práctica? ¿Nos falta leer la Biblia? Cuando hacemos esta lectura de al menos un capítulo al día,
no sé si les pasa, pero yo estoy leyendo, como me pasó en Romanos 8, y yo digo, no, tengo que parar acá porque hay algo que está diciendo Dios que es fuerte. Y lo he leído no sé cuántas veces y nunca lo había entendido. Y mientras más seguido me pasa eso, más esa obra de Dios está funcionando en mí. Más testimonio de la palabra de Dios se impone en mi corazón y en mi mente. Y cuando hagamos un devocional, pensémoslo de esa manera. ¿Qué parte de esa inconmensurable gloria de Dios va a tocar mi corazón hoy para que Él dé testimonio de eso en mi vida? No me volveré atrás de hacerles el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Tiene que ser así o no? No sigas siendo soberbio, no creas que es por ti. Si no es por Dios, tú estás condenado. ¿Tienes temor de eso? Pondré mi temor, ¿o no? Si Dios te salvó, es para que vivas para su gloria. ¿Tienes temor de eso? Pero mire lo que dice después. ¿Por qué Dios hace las cosas así? Para que no se aparten de mí. ¿No es maravilloso? O sea, Dios sabe que nosotros vamos a tender más a andar por la carne que por el Espíritu. ¿Y qué dice? Yo voy a poner mi temor sobre ti para que no te apartes de mí. Es un acto de amor. Es una exhortación fuerte del Señor para que digas, cuidado. Cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que estás pensando. Cuidado con dejar de tener temor de mí. ¿Por qué? Porque te vas a ir donde no conviene. Vas a volver de donde yo te tenía condenado. Y yo no quiero eso. Yo quiero que no te apartes de mí. Y vas a perder la comunión con Dios. Y vas a perder el gozo para darte cuenta de lo que has perdido. Y vas a querer arrepentirte para volver a ese gozo, a esa comunión con Dios, por temor a Dios. Él no falla. Gracias a Dios que no falla, ¿no? Interesante ver estos pactos en el Antiguo Testamento de esa manera, cómo impactan mi vida hoy día. Bueno, y esa es nuestra primera verdad, ¿no? El Espíritu Santo sí da testimonio, sí muestra verdades divinas en nuestra vida y está escrito. La iglesia, como les dije, allá en Roma y en otras ciudades aprendía las escrituras por el Antiguo Testamento. Recordemos que esta iglesia, Roma, estaba funcionando aproximadamente ya hace unos 30 años, desde la fecha de Pentecostés a la fecha en que Pablo escribió la carta. ¿Sí? ¿Y cómo comenzó funcionando la iglesia? ¿Se acuerdan Hechos capítulo 1? ¿Qué querían los discípulos? Que comience el reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes no están preparados. No con esas palabras, pero se lo dijo. No es el tiempo. Pero recibiréis poder. Ah, qué rico. No fue así nomás. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8 que hace el Espíritu Santo? Da testimonio de la obra de Dios en nosotros para que seamos reconocidos hijos de Dios. ¿Y qué dice Hechos 1.8? Sí, es un paralelo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, o sea, voy a dar, dice Jesús, testimonio en todo el mundo usándolo a ustedes. ¿Sí o no? ¿No dice eso, no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y siempre le he dicho, siempre que se predica ese versículo, se hace el énfasis en lo misionero. Pero el énfasis del versículo está en ustedes tienen el poder de Dios mediante el cual Dios testifica de sí mismo acerca de la iglesia que está creando. Ese es el énfasis del versículo. Y la iglesia no tiene fin, territorialmente hablando. ¿Por qué? Porque los que muestran la gloria de Dios en este mundo es la iglesia. ¿Cómo? Porque Dios da testimonio de sí mismo por medio de la iglesia. No yo, Él. Eso es lo que estaba entendiendo entonces en este tiempo la iglesia, que
Dios, o por medio del Espíritu Santo, estaba mostrando esta verdad divina. Jesús salva, que es la misma que estamos proclamando hoy. Por tanto, hay una segunda verdad. No somos dignos. Fallamos. Tendemos a andar por la carne. Tenemos que considerar esa verdad y no dejarla en el baúl de los recuerdos. Somos pecadores que Dios ha decidido restaurar. Lo leímos en el pacto, ¿no? De hecho, ¿cómo partía el capítulo 59 de Isaías? Decía, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Es muy poética la forma en que lo presenta, ¿no? El poder de Dios para salvar es infinito y Él va a seguir actuando en salvación. Ni se ha agravado su oído para oír. Puedes ir a Dios libremente en Cristo, si quieres verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque somos pecadores, todavía, salvos pero pecadores. O como dijo alguien por ahí, el mundo se divide en dos clases de personas: pecadores condenados, pecadores redimidos. Cambia el apellido, pero pecadores somos todos. Entonces, no creamos que porque somos salvos dejamos de pecar. Todo lo contrario. Pensar eso ya es pecar. Gracias, Señor, que está haciendo esta obra y dando Él testimonio a nuestro corazón por medio de su palabra de estas cosas, ¿o no? La gloria de la creación de Dios, ¿los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Sí? La gloria de la creación de Dios es restaurada para su gloria en nosotros. Todo lo que nosotros echamos a perder por el pecado, Dios lo está restaurando para su propia gloria. Y están en Isaías, vayamos unos capítulos más atrás, en el 48, que va a decir esto mismo acerca de por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en nosotros. Versículo 11, por mí. Así comienza el versículo. ¿Es porque tú mereces algo? No. Y nos cuesta entender esa verdad. ¿Se acuerda que como partí hoy día le dije, difícil la lectura? No nos gusta leer acerca de nuestro pecado, la Escritura, ¿o no? Porque nos humilla. Ataca nuestra soberbia, nuestro orgullo, y nos obliga a amar a otro que es Dios, cuando a nosotros nos gusta más amarnos a nosotros mismos por sobre todas las cosas. ¿Y qué dice el Señor? Dice, ¿por ti? No, dice, por mí, si es por la gloria de Él, todas estas bondades que Él nos da, por mí, por amor de mí mismo, lo haré. ¿Qué vamos a discutir ahí? Deberíamos caer de rodillas y decir, gracias Señor, porque lo harás, ¿o no? Y menos mal que no es por mí, sino como sería. Para que no sea amancillado mi nombre, es por su gloria. Y mi honra no la daré a otro. ¿Cómo nos deja eso? Señor, que tu Espíritu dé testimonio a mi vida de que soy lo que tú estás haciendo de mí, ¿o no? Más atrás, capítulo 42, versículo 8. Yo, Jehová, no dice tú, dice yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Todo Él lo hace para su gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahora, en este versículo hay algo súper interesante. Bueno, sigamos leyendo el 9. Dice, he aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Cristo salva. ¿Le suena, no? Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias y el Espíritu Santo morará en ustedes y dará testimonio de que son míos. Ahí está. Pero más adelante vamos a ver en Juan que Jesús dice que la gloria que me diste, quiero que la tengan ellos.
Y hasta ahí llegué porque no entiendo. Yo no merezco eso. Ni soy capaz de entender algo de la gloria de Dios cuando yo soy pecador. Pero eso dice Dios. Es para darse harta vuelta al versículo 16 del capítulo 8 de Romanos. Ese testimonio que el Espíritu Santo está dando a nuestro corazón debiera conmover nuestro corazón, debiera abrir nuestra mente para buscar celosamente esas verdades de Dios que nos dan, ¿qué le ponemos? Infinito, demasiado, todo Dios, cumpliendo sus promesas en favor nuestro, que no merecemos, para su gloria. Wow. Esa es la segunda verdad. Somos pecadores, pero Dios no cambia. Nosotros no merecemos la bondad de Dios. No somos dignos. Volvamos al capítulo 59 de Isaías. Un poco para repasarnos esta idea, ¿no? El versículo 12 que no leíamos dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Ahí estoy yo. ¿Sí? ¿Quién me acompaña? ¿Estamos todos ahí, no? ¿Sí? Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Yo cuando leí este versículo dije, ¿no está aquí el testimonio? ¿Qué testimonio puedo dar yo de mí? Aquí está. Mi pecado. Eso es lo que atestigua de mí, que soy un pecador, que hago las cosas en la carne. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y si quieres agregar ahí, y a veces nos gustan. Y a veces nos cuesta luchar con eso, no porque sea difícil, sino porque me cuesta porque no quiero. ¿Y el Espíritu Santo qué está diciendo? Está haciendo que ese pecado me moleste. Eso que me gusta me moleste para que me arrepienta. Ese es el testimonio del Espíritu. Versículo 16. Y vio, y aquí está hablando de Dios, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Está viendo nuestra condición y dice, ninguno intercede por nosotros. Lo pasamos tan bien con nuestros pecados que decidimos rechazar a Dios. Y no es que Dios se maraville y dice, oh, mira lo que estoy viendo. Él sabe. Lo que pasa es que el lenguaje que está usando acá, estos capítulos 59, 60 y 66, son poemas. Y está haciéndonos ver de alguna manera qué es lo que siente el corazón de Dios. ¿Ya? Y es como que Dios diga, oh, ¿cómo no hay nadie? Para que nos demos cuenta qué es lo que Él siente. Y lo salvó su brazo. ¡Wow! Tremendo cambio en el versículo, ¿no? Oye, no hay nadie que busque a Dios, nadie que quiera salir del pecado, nadie que interceda por otro. ¿Sí? No hay quien muera por otro, le suena, ¿no? Romanos 5. Pero mire lo que dice después. Y lo salvó su brazo. Y ahí está hablando del Señor. Que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está muy enlazado con Romanos, ¿no? Yo decía, probablemente estaba enseñando esto mismo. Y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de coraza y con yelmo de salvación en su cabeza. ¿Y qué texto recordamos ahí? Efesios capítulo 6, ¿no? Y está hablando de este ropaje que de alguna manera quiere mostrar los atributos de amor y de gracia de Dios en la salvación con nosotros. Porque debiera castigarnos. Por eso dice, pues, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Quién sufrió eso? Jesús en la cruz. Él recibió toda la venganza por nuestro pecado, ¿o no? Por el celo de Dios, por su santidad, para darnos salvación, para darnos vida en Cristo, para que vivamos por el Espíritu y no por la carne,
para que la obra de Dios se muestre por el Espíritu en nosotros. Todo el texto está hablando exactamente esa misma idea. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿la suena? La manifestará en redención y en fruto del Espíritu Santo. Ese es el testimonio. Aquí, mientras estemos viendo aquí, todavía no en el reino, la carne nos distrae en lo pasajero. ¿Han leído alguna vez 1 Juan capítulo 3? En un texto que es hermoso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Lo recuerdan o no? ¿Cómo es amor? Según ese texto. ¡Wow! Uno dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que está atestiguando el Espíritu Santo, ¿recuerda? Por esto el mundo no nos conoce. Ellos no tienen el Espíritu. Pero porque no le conoció a Él, no tienen relación con el Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿De qué está hablando ahí? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Señor Jesús, ¿sí? Aquí estamos. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué pasa con estos textos que son tan preciosos que a veces nosotros los leemos sin entenderlo o incluso los enseñamos? Y yo he escuchado enseñanza que dice, cuando seamos glorificados y salgamos de este cuerpo pecaminoso, seremos como Cristo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Con 33 años? ¿No escuchás eso, no? Sin ninguna cicatriz. Todos bonitos. Y comenzamos a pensar cosas de la carne que el texto nunca pretendió hacer, porque somos ignorantes. Eso es andar en la carne. Y el texto está hablando de otra cosa. Que la restauración completa del Señor en nosotros va a estar terminada. Por eso vamos a ser como Cristo. Puro, santo y sin mancha. Delante de Él. De eso está hablando. Del testimonio del Espíritu. O nos dominan los miedos en este mundo. ¿Y qué pasa si cruzo la calle y me atropellan? O como les decía el tema de las supersticiones, ¿no? Y si paso bajo una escalera. ¿Qué decía el texto antes en Romanos? Que no nos había sacado de la esclavitud del pecado para que volvamos a tener temor. Y aún vivimos con esos temores. No me quiero enfermar. Ojalá no me toque una prueba, bueno, o no tan seguido. Sí, en el fondo de nuestro corazón decimos eso, ¿no? Sí, yo sé que el Señor nos va a probar, pero que se espere un ratito, todavía no. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿En qué estamos pensando? ¿Nosotros o en el Señor? No en nosotros. Falta de fe. Y el versículo antes, como le decía en Romanos 8:15, ¿qué decía? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, ya te sacó de eso, no vuelvas a eso. Y seguimos en eso. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el que da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por eso podemos clamar, Abba, Padre. ¿Te das cuenta, no? Y nos cuesta despegarnos de esta carne y es, en un sentido tristemente es normal, porque estamos acá, en esta carne todavía. Queremos que Dios nos escuche en nuestras oraciones, ¿sí? Yo creo eso. ¿Alguien más? Todos queremos eso, pero nos cuesta escuchar a Dios. Isaías 59, duro. Leer la Biblia completa en un año, tengo que leer esos pasajes. ¿Sí? Tengo que leerlos. Amén. Dice. Pensando en estas verdades, y algunas que son difíciles para nuestro corazón o que atentan contra mi orgullo, a veces a mí me llevan a entender ciertas cosas que están en la Escritura
que las veo en algunos personajes de la Escritura, que veo cómo Dios hace cosas maravillosas en la Escritura, pero no las pienso en mí. De hecho, antes del capítulo 8 en Romanos, Pablo va a decir, ¿quién, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es una exclamación fuerte. Y yo digo, oh, pobre Pablo. Pero ahora viendo este tema entendí realmente lo que está diciendo. Yo también vivo en este cuerpo de muerte. Y la idea de muerte está diciendo que este cuerpo va a morir. ¿Sí? A eso se refiere con cuerpo de muerte. Va a morir porque está sujeto a pecado, porque aún está en esta carne pecaminosa. Miserable de mí que todavía soy en esto y tengo que luchar contra mí para que el testimonio del Espíritu Santo de Dios hable, usándome a mí, de que soy hijo de Dios. Y me cuesta. Ustedes dirán, pero usted es pastor y está me cuesta igual, como cualquiera de nosotros. Deberíamos estar arrepentidos todos los días de caer, ya por costumbre, podría decir inconscientemente, en la carne. Mientras más buscamos las Escrituras, mientras más oramos al Señor, más conscientes se va a hacer eso en nosotros. ¿Conoces el arrepentimiento? A veces una pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? Y hacemos definiciones, es decir, es volverse atrás, dejar de hacer lo que estás para hacer. ¿Es eso el arrepentimiento? ¿Dejar de hacer lo que estás haciendo para hacer otra cosa? Según lo que hemos leído, ¿qué podría ser el arrepentimiento? Si no tengo que andar en la carne, y es el Espíritu Santo el que tiene que dar testimonio de Dios en mí, el arrepentimiento es rendirlo todo. Eso es el arrepentimiento, porque nada en mí sirve. Nada. Solo lo que Dios hace en mí. Verdad 3. Voy a leerles algo que escribí, que está inspirado por el poema de Isaías y puse lo siguiente. Los latidos del corazón del creyente tienen vida y verdad. Mi espíritu, mis palabras, ¿recuerda? Por el Espíritu Santo. ¿Qué decía el texto en Isaías? El nuevo pacto. El Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca. ¿De qué testimonio va a dar, qué testimonio va a dar Dios por medio nuestro? Su verdad. Compáralo con Juan 14:6. ¿De quién damos testimonio nosotros? O el Espíritu Santo da testimonio por medio nuestro, de lo que dijo Jesús. Yo soy el camino y la verdad, y ahí está, ¿no? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No puedo funcionar fuera de Cristo, tampoco. Y los latidos del corazón del creyente tienen vida y verdad, y es la manera en que la gloria de Dios se muestra o da testimonio en un mundo oscuro. Nos usa. Por eso nos salvó. Para dar testimonio de Él, usándonos a nosotros, al mundo. Nosotros, entonces, no damos testimonio, ¿sí? De Cristo. Es Él quien lo hace con nosotros sujetos a Él. El Espíritu Santo nos da un corazón humillado. Deberíamos humillar nuestro corazón siempre para poder vencer nuestra propia gloria. Nos contrista, ¿o no? Pero que dice el texto allá en Efesios, creo que es, no contristéis el Espíritu. O sea, nosotros luchamos contra lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados de que alguien me ame que de amar, ¿o no? Pues en esta iglesia muestra poco amor. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que no me aman. O sea, ¿en qué estoy pensando? ¿En la iglesia? No, en mí. ¿Y en el Señor? No, tampoco, en mí. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hacemos las cosas por cumplir?
faltamos por venir a la iglesia. O para servir al ojo humano, si no vengo el pastor se va a molestar. O tenemos algún ministerio que hacer en cierto horario. Por ejemplo, yo saludo todas las mañanas por cumplir. Nada. ¿Qué pasa si lo hago por cumplir? ¿O alguno de ustedes hace algo así por cumplir? Hoy es la hora, hay que hacerlo. Hoy es domingo, tengo que estar haciendo tal cosa. La alabanza, la silla, el desayuno, lo que sea. Versus, ¿cuánto de lo que yo haga, que Dios ha puesto en mí que lo haga, va a dar testimonio de Él? Porque es el Espíritu Santo que está moviendo eso. Y hay una diferencia del porte de Dios ahí, ¿o no? A veces no contamos nuestros problemas porque no queremos ser descubiertos. ¿Y qué decimos? Es que me da vergüenza, es que no quiero molestar. Y andamos en la carne. No pedimos consejo. Si Cristo murió y resucitó para hacernos uno con Él, y esto para mí, cada vez que pienso en eso es como terrible, ¿no? Necesitamos estar en su comunión. Con Él, no conmigo, con Él. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Ustedes ya me lo van a repetir, ¿no? Dé testimonio. Y lo dice Pablo a los Efesios de otra manera, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La sabiduría de Dios, ¿quién la tiene? Dios. ¿Quién la da a conocer? Dios. ¿Y qué dice Dios? La iglesia. ¿Te das cuenta, no? ¿Cómo Él quiere dar testimonio por medio nuestro? A los principados y potestades en los lugares celestiales, mira, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el plan de Dios. Dar testimonio de sí mismo por medio de la iglesia, por medio de ti y de mí. Andar conforme al Espíritu Santo es el Evangelio obrando en nosotros o viviendo en nosotros. Produce fruto, produce obediencia, produce dependencia. Por eso que da el Espíritu Santo evidencia en hechos de la verdad divina en nosotros. Somos hijos de Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es quizás a veces fuerte, pero es necesario que sea así para abrir nuestros ojos. Gracias porque tú nunca te quedas corto para enseñar verdades a nuestro corazón, aunque muchas veces nos veamos, no sé si enojados o incómodos, porque tocas aquello que nosotros queremos esconder. Y rogamos que justamente tu obra siga siendo de esa manera. Sabemos que tú, en tu soberanía, en tus propósitos, quieres hacerlo de esa manera, porque tú vas a cumplir tus propósitos en nosotros, como dijo David, de que cada vez nos preocupemos menos de esta carne y más de la evidencia del Espíritu en nosotros. Y eres tú quien va a hacer esa obra. Ayúdanos a tener ese espíritu dócil y obediente, de poner todo nuestro ser en tus manos, para que así sea, en tu iglesia, en cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén.